En medio de la fiesta en la lujosa mansión de la suegra de mi hijo, él se volteó hacia mí y con tono burlón dijo: «Mamá, mire bien, aunque trabaje toda su vida, jamás podrá comprar ni siquiera una de las alfombras de este lugar». Mi nuera, parada a su lado, se tapó la boca para reírse con desdén. «Seguro que está a punto de volverse loca de envidia, ¿verdad? Mire esa ropa vieja que trae puesta, está arruinando todo el ambiente elegante». Doña Elena, mi consuegra, estaba sentada como una reina en su sillón de cuero caro, mirándome con esos ojos triunfantes, como si yo fuera una mendiga perdida en un palacio. Me quedé inmóvil en medio de aquel mundo ostentoso, sintiendo el frío de la traición calar hasta los huesos, mientras las carcajadas burlonas seguían resonando por todo el salón. Y la historia que estoy a punto de contarles les mostrará el alto precio que pagan aquellos que cambian la sangre por el brillo falso. Soy María de la Cruz. Ese día, me quedé parada en una esquina de la enorme sala. La luz de los candelabros de cristal era tan brillante que me lastimaba los ojos. Nunca había visto tanto dorado junto en una sola casa. Todo brillaba, todo era exagerado, y todo me resultaba completamente ajeno. Esta es la nueva casa de la consuegra Elena, la suegra de mi hijo. Bajé la mirada hacia mi vestido viejo. Lo había planchado con tanto cuidado, pero aquí, entre tantos vestidos de noche y joyas ostentosas, me sentía como una mancha de tinta negra en un cuadro colorido. La gente iba y venía, riendo, chocando sus copas de cristal. Nadie me miraba, o tal vez fingían no verme. Apreté el regalo contra mi pecho. Era un mantel bordado a mano. Me pasé noches enteras despierta, dando cada puntada con cariño, eligiendo los mejores hilos de algodón. Tenía bordados de nopales y águilas, símbolos de nuestra tierra. Pensé que a ella le gustaría. Decían que lo artesanal ahora valía mucho. Tomé valor y me acerqué a la señora Elena. Estaba rodeada de sus amigas, con el cuello lleno de cadenas de oro y anillos en cada dedo. Parecía un árbol de Navidad ambulante. «Buenas noches, señora Elena», dije con la voz un poco temblorosa. «Le traje un pequeño detalle para su nuevo hogar. Espero que le guste». Elena se dio la vuelta. Sus ojos me escanearon de arriba a abajo, como si yo fuera una molestia. Hizo una mueca y tomó el paquete con 2 dedos, como si tuviera miedo de ensuciarse. «¿Qué es esto?», dijo ella, torciendo la boca. «Un mantel». «Ay, Dios mío, ¿en qué época vives, mujer? En mi casa, solo usamos mantelería importada de Italia». Lanzó mi regalo sobre un sofá cercano. El paquete resbaló y cayó al suelo con un golpe seco. Nadie se molestó en levantarlo. Sentí que la cara me ardía de vergüenza. Iba a agacharme para recogerlo cuando una mano me detuvo por el hombro. Era Carlos, mi hijo. Levanté la vista para verlo. Llevaba un traje caro, el pelo engominado. Intenté sonreírle. Quise llamarlo mi hijo, pero mi sonrisa se congeló cuando vi sus ojos. Esa mirada, fría, cruel. No había ni un rastro del calor del niño que yo había cargado en mis brazos. «¿Qué estás haciendo, mamá?», siseó Carlos entre dientes. «Por favor, no me avergüences más». Me quedé helada. Solo quería darle un regalo. «¿Qué regalo ni qué nada?», me interrumpió Carlos, alzando la voz para que todos escucharan. La música pareció bajar de volumen. Todas las miradas se clavaron en nosotros. Sofía, mi nuera, estaba junto a su madre, tapándose la boca para disimular una risita burlona. Carlos señaló el suelo, donde descansaba una alfombra persa carísima. «Mira, mamá, mira bien, aunque trabajes toda tu vida, de sol a sol, nunca podrías comprar ni el tapete de la entrada de esta casa. Deja de soñar y de compararte con la familia de mi esposa. Vete a casa. Deja de hacer el ridículo». Mis oídos empezaron a zumbar. Sentí como si alguien me apretara el corazón con un puño de hierro. Ya no escuchaba los murmullos de la gente. Solo escuchaba algo rompiéndose dentro de mi pecho. Ni el tapete de la entrada. Esas eran las palabras del hijo por el que dejé de comer
para que él creciera fuerte. Miré a Carlos. Miraba a su esposa y a su suegra, esperando aprobación, como si hubiera hecho una gracia al poner en su lugar a esta vieja campesina. No lloré. Las lágrimas de los viejos se lloran por dentro. Asentí con la cabeza, muy despacio. Está bien. Me voy. Me agaché y recogí mi mantel bordado. Le sacudí el polvo con dignidad, di media vuelta y caminé hacia la salida. A mis espaldas, la música volvió a sonar, ruidosa y vulgar. El viento de la noche se colaba por mi ropa delgada, calando hasta los huesos. Pero ese frío no era nada comparado con el hielo que sentía en el alma. No tomé el autobús. Seguí caminando. Cada paso pesaba toneladas sobre el pavimento. El camino desde esa zona residencial de lujo hasta mi cuartito de renta era largo. Pero necesitaba caminar. Necesitaba el dolor en mis piernas para recordarme que seguía viva. Que esto no era una pesadilla. Recordé el día que nació Carlos. Era tan chiquito, tan frágil. Le prometí que le daría lo mejor del mundo, y lo cumplí. Recordé los días que pasé hambre, tomando solo agua para llenar la panza, guardando cada peso para su colegiatura. Recordé el ranchito que me dejaron mis abuelos en el pueblo, esa tierra que yo amaba más que a mi vida. La vendí, no para darme lujos, la vendí para pagar las deudas de juego de Carlos hace 10 años. Él se arrodilló llorando, jurando que iba a cambiar. Y yo, tonta de mí, le creí. El coche que maneja ahora, la boda lujosa que acaban de tener. Todo salió de mi sudor y mis lágrimas. Vendí hasta la casa de Texas donde nací, solo para que él pudiera levantar la cabeza con orgullo. Pensé que si yo me sacrificaba, él tendría una vida mejor. Acepté vivir en un cuarto prestado, comiendo frijoles y tortillas, con tal de que mi hijo fuera alguien. Pero hoy, justo ahora, me doy cuenta de una verdad amarga. Carlos no es inocente, no es que sea despistado. Él sabe muy bien por qué soy pobre, él sabe de dónde salió cada centavo que gasta, pero eligió pisotearme, eligió usarme como un escalón para subir, para quedar bien con la familia de su mujer. Quería demostrarles que ya se había sacudido el polvo de sus orígenes humildes. No es pobre, es un cobarde. Un hombre que se queda parado viendo cómo su esposa y su suegra se burlan de su madre y no dice nada para defenderla. Peor aún, se une a ellas para humillarme más. Ese no es mi hijo. Ese es un parásito que he alimentado con mi propia sangre. Me detuve frente a la puerta de metal oxidado de mi cuarto. El olor a humedad me golpeó la nariz. Aquí he vivido 5 años para que mi hijo viviera como rey. Encendí la luz. El cuarto estaba casi vacío, solo una cama de fierro y un baúl viejo debajo de ella. Saqué el baúl a rastras. Tenía una capa de polvo sobre la madera oscura. Esta es la única cosa que guardé para mí. Lo único que Carlos nunca supo que existía. Porque tenía miedo. Miedo de que si lo supiera, lo malbaratara igual que hizo con las tierras del abuelo. Mis manos temblaban al meter la llave en la cerradura. El clic sonó seco en el silencio de la noche. El sonido seco del cierre resonó en el silencio. El interior estaba forrado de terciopelo rojo. Allí, quietas, descansaban un juego de llaves antiguas de bronce pesado, y a su lado, un legajo de papeles amarillentos, pero con los sellos oficiales todavía rojos como la sangre fresca, el testamento de la familia. La herencia de mi bisabuela, una mujer de carácter fuerte, una verdadera patrona de estas tierras. Tomé las llaves. Estaban frías y pesadas en mi mano. Me miré en el espejito colgado en la pared. La mujer que me devolvía la mirada tenía el pelo blanco, los ojos hundidos y la piel arrugada. Pero en sus ojos ya no había resignación. En esos ojos empezaba a arder una llama. Me sequé la última lágrima que quedaba en mi mejilla. Ya basta, me susurré a mí misma. Ya basta, María. La madre abnegada, la tonta que se quitaba el pan de la boca, se murió en esa fiesta esta noche. Ha llegado el momento de que esta sirvienta se jubile.
y ha llegado el momento de que la patrona regrese a casa. Tomé mi viejo celular de la mesa. No llamé a Carlos. No quería escuchar su voz nunca más. No ahora. Marqué un número que me sabía de memoria, pero que no me había atrevido a marcar en 10 años. Sonó el tono. Una vez. 2 veces. Bueno, a sus órdenes, contestó una voz de hombre, madura y educada. Buenas noches, licenciado Mendoza, dije, con una calma que me sorprendió hasta a mí misma. Soy María, María de la Cruz. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, la voz se escuchó agitada, casi alegre. Señora María, por Dios, al fin llama usted. Hemos estado esperando esta llamada por mucho tiempo. La hacienda sigue impecable, esperando por usted. Apreté las llaves en mi mano. Prepare el coche, licenciado. Mañana vuelvo a casa y necesito que me ayude a hacer un inventario de todo. Vamos a poner orden. Colgué el teléfono. Afuera, empezó a llover. Las gotas golpeaban fuerte contra el techo de lámina, pero dentro de mí, la tormenta se había acabado. Solo quedaba el silencio de una decisión que no tenía vuelta atrás. Mañana saldrá el sol, y una nueva María nacerá con él. Pasaron 3 días desde aquella noche horrible. 3 días en los que no derramé ni una lágrima más. Me dediqué a limpiar, a ordenar, pero no mi cuarto de renta, sino mi verdadera casa. Me senté en el sillón de terciopelo de la sala principal. Tomé el teléfono. Mis manos ya no temblaban. Marqué el número de Elena. Sonó 2 veces. Ella contestó con esa voz cantarina que usa cuando cree que es superior a los demás. Bueno, ¿quién habla? Hola, consuegra, soy yo, María, dije, bajando la voz, haciéndome la pequeña, la humilde. Hubo un silencio breve. Seguro estaba poniendo los ojos en blanco. Ah, María, qué milagro. Pensé que estarías. No sé. Ocupada lamentándote, dijo ella, soltando una risita seca. No, Elena, te llamo para pedirte un favor muy grande. Sé que tú eres una mujer de mundo, una mujer con clase y buen gusto. Y yo, bueno, ya sabes, yo no sé nada de esas cosas. Elena chasqueó la lengua. Podía imaginarla sonriendo con satisfacción. Ay, mujer, pues sí, ¿para qué negarlo? Pero dime, ¿qué quieres? Tengo cita en el spa en 1 hora. Es que me acabo de mudar, dije, haciendo una pausa dramática. Me mudé a una casa vieja, que era de mis antepasados. Estaba abandonada y está llena de cosas viejas. Muebles despintados, cuadros oscuros, platos que parecen sucios de lo antiguos que son. Hice otra pausa. Escuché cómo su respiración cambiaba. La palabra antiguo activó su radar. Y pues, la verdad no sé qué hacer. Continué. Quiero tirar todo eso a la basura para comprar cosas nuevas, cosas modernas, como las que tienes tú, de plástico brillante y colores fuertes. Pero me da miedo tirar algo que sirva. Quería ver si podías venir a echarme una mano, para decirme qué es basura y qué no. Elena tardó un segundo en responder. Su avaricia estaba trabajando a 1000 por hora. Ella pensaba, esta vieja tonta va a tirar antigüedades. Seguro puedo quedarme con algo valioso por unos cuantos pesos. Mira, María, la verdad estoy muy ocupada, dijo, fingiendo desinterés. Pero, bueno, somos familia, ¿no? Y me da pena que vayas a cometer una estupidez por tu ignorancia. Está bien. Iré a ver tus trastos viejos. Mándame la dirección. Gracias, Elena. Eres un ángel. Te espero para el té. Colgué el teléfono. Miré a mi alrededor. Miré los muebles de caoba tallados a mano del siglo XIX. Miré los óleos originales en las paredes. Miré la porcelana fina sobre la mesa. Sonreí. Pero no fue una sonrisa dulce. Ven,
Elena, ven a ver mi basura, ven a ver lo que nunca podrás comprar con todo tu dinero nuevo. Queridos amigos, hay un dicho que reza: un padre no desprecia a un hijo pobre, pero un hijo rico sí desprecia a un padre pobre. Si los hijos, además de despreciar el esfuerzo de sus padres, son malagradecidos y crueles, ¿debe una madre seguir perdonando eternamente? ¿O es momento de darles una lección que nunca olviden? Si están de acuerdo en que María debe defenderse, dejen un comentario que diga apoyo a la madre y denle me gusta a este video. Veamos cómo reacciona la consuegra al llegar. Elena salió de su casa sintiéndose la dueña del mundo. Se subió a su camioneta de lujo, esa que es tan grande que apenas cabe en las calles. Ajustó el espejo retrovisor para admirar sus aretes de diamantes. Puso la dirección que le mandé en el GPS. El mapa le marcó una ruta hacia el sur de la ciudad, hacia la zona antigua. Mientras manejaba, marcó el número de mi nuera. Necesitaba compartir su veneno, dijo Elena, soltando una carcajada. Voy a ver a tu suegra, a la casa vieja donde se mudó. Ay, mamá, ¿para qué vas? Seguro se metió en una vecindad horrible. Te vas a llenar de piojos. Pues claro que sí, hija, pero la muy tonta dice que tiene cosas viejas que quiere tirar. Ya sabes cómo es la gente de pueblo. A lo mejor tiene algún mueblecito rústico que pueda pintar de blanco y vender como vintage en mi tienda, o alguna joya de la abuela que no sepa cuánto vale. Le voy a dar 500 pesos y me voy a traer todo lo que quepa en la cajuela. Las dos se rieron. Se rieron de mí. Se rieron de mi pobreza. La camioneta seguía avanzando. Pero algo raro empezó a pasar. El paisaje urbano, lleno de edificios de concreto y anuncios espectaculares, empezó a cambiar. El tráfico ruidoso se fue quedando atrás. Elena frunció el ceño. Miró por la ventana. «¡Qué raro!», le dijo a Sofía. «El GPS me está mandando por una zona que no conozco, pero no se ve feo. A lo mejor es una zona industrial abandonada, mamá. Ten cuidado». Sí, debe ser eso. Seguro se metió de paracaidista en alguna bodega vieja. ¡Qué vergüenza! Y pensar que esa mujer es la madre de tu esposo. Menos mal que Carlos ya no se parece a ella. El coche giró en una curva. De repente, el ruido de la ciudad desapareció por completo. Frente a Elena se abrió una calzada empedrada. A los lados no había basura, ni casas a medio construir. Había árboles inmensos, fresnos y jacarandas centenarios que formaban un túnel verde sobre la calle. El aire aquí olía diferente. Olía a tierra mojada y a flores. No a smog. Elena bajó la velocidad. Su sonrisa burlona empezó a desvanecerse. «Sofía», dijo Elena, con la voz un poco cambiada. «Esto no parece una vecindad. Aquí hay mucho silencio». El GPS habló con su voz robótica. «Has llegado a tu destino». Elena frenó en seco. Frente a ella no había una casa de lámina. No había una puerta rota. Frente a ella se alzaba un muro de piedra volcánica, alto y fuerte, cubierto de enredaderas, y en el centro, un portón de hierro forjado, negro y majestuoso, con el escudo de una familia grabado en el metal. Elena se quitó las gafas de sol. Miró el número en la placa de bronce junto al timbre. Coincidía perfectamente con la dirección que yo le había dado. Se quedó con el teléfono pegado a la oreja, pero ya no dijo nada. La boca se le abrió un poco. La arrogancia se le atoró en la garganta. Pensó que se había equivocado. Pensó que el GPS estaba loco, porque esa entrada no era de un basurero. Esa entrada era la de un palacio. Vi llegar la camioneta de Elena a través de las cámaras de seguridad. Se detuvo frente al gran portón de hierro forjado. Podía ver su cara a través del monitor. Estaba confundida. Miraba el GPS de su teléfono y luego miraba la placa de bronce en la pared. Seguro pensaba que el aparato se había equivocado, que la había traído a un museo o a un edificio de gobierno.
Jamás se imaginaría que detrás de esos muros de piedra volcánica vivía la mujer a la que ella llamaba muerta de hambre. Presioné el botón del interfón desde la cocina. «Adelante, Elena. Te estaba esperando». Die. Mi voz sonó tranquila, amplificada por las bocinas de la entrada. Vi cómo daba un respingo en el asiento del conductor. El mecanismo automático de las puertas se activó. Los engranajes, bien aceitados, giraron en silencio. Las 2 hojas inmensas de hierro negro, con el escudo de mi familia en el centro, se abrieron lentamente hacia adentro, como los brazos de un gigante que despierta. Elena aceleró con desconfianza. Las llantas de su camioneta de lujo crujieron al entrar en el camino de grava blanca. Yo salí al pórtico principal. No me puse mis mejores joyas. No me puse maquillaje excesivo. Simplemente me vestí con una blusa de lino color crema y una falda larga de seda negra. Me recogí el pelo en un chongo bajo, como lo usaba mi abuela. Me paré en el escalón más alto de la entrada, con las manos cruzadas al frente, esperando. El camino de entrada no era corto. Estaba flanqueado por fresnos centenarios que entrelazaban sus ramas allá arriba, formando un túnel verde que apenas dejaba pasar los rayos del sol. La temperatura bajó unos grados. El ruido de la ciudad se apagó por completo. Solo se escuchaba el canto de los pájaros y el sonido del agua. La camioneta de Elena salió del túnel de árboles y entró en la rotonda principal. Ahí fue cuando la vi frenar en seco. Frente a ella no había una casa vieja a punto de caerse. No había escombros. Frente a ella se alzaba la casona principal de la Hacienda San Gabriel, una estructura imponente de estilo colonial, con muros gruesos de color ocre y vigas de madera oscura que sobresalían del techo. Los arcos de cantera rosa sostenían los corredores, llenos de macetas de barro con geranios y helechos que colgaban como cortinas verdes. En el centro de la rotonda, la fuente de piedra tallada a mano lanzaba chorros de agua cristalina al aire. El sonido del agua cayendo era música, era paz, era historia. Elena apagó el motor, pero no se bajó de inmediato. Se quedó ahí, sentada, agarrando el volante con fuerza. Sus nudillos estaban blancos. La vi mirar hacia arriba, hacia la torre del reloj que coronaba la casa. La vi mirar los jardines, donde los rosales antiguos florecían con una elegancia que ninguna florería moderna podría imitar. Esto no era dinero nuevo. Esto no era plástico y brillo. Esto era patrimonio. Esto era linaje. Bajé los escalones despacio. Mis sandalias de cuero apenas hacían ruido sobre la piedra. Caminé hacia su coche. Ella bajó el vidrio, pero lo hizo lento, como si tuviera miedo de romper el encanto, o como si tuviera miedo de despertar y darse cuenta de que seguía en su mundo de fantasía. «Bienvenida, Elena», dije, con una sonrisa suave. «Me alegra que hayas encontrado el camino. A veces el GPS se confunde con estas propiedades tan grandes». Elena se quitó los lentes oscuros. Sus ojos estaban muy abiertos. Su boca se abría y se cerraba, pero no salía ningún sonido. Parecía un pez fuera del agua. «María», balbuceó al fin. «María, ¿qué es esto? ¿De quién es esta casa? ¿Trabajas aquí? ¿Te contrataron para cuidar esto?» Su mente no podía procesarlo. Su cerebro buscaba una explicación lógica que no la hiciera sentir inferior. Claro, yo debía ser la cuidadora, la sirvienta. Eso era lo único que tenía sentido para ella. Solté una risita leve. No una risa de burla, sino una risa de lástima. «No, Elena, no trabajo aquí. Bueno, en cierto modo sí. Mantener esto requiere mucho trabajo. Pero no, nadie me contrató». Abrí la puerta de su camioneta como una anfitriona amable. «Bájate, por favor. Deja el coche aquí. Anselmo se encargará de estacionarlo en las caballerizas». Elena bajó del vehículo. Sus tacones de aguja se hundieron un poco en la grava. Tropezó, perdiendo por un segundo esa compostura arrogante que siempre cargaba.
Tuvo que agarrarse de la puerta para no caer. Miró a su alrededor, girando sobre sí misma. Vio las bugambilias moradas trepando por los muros. Vio los azulejos de talavera auténtica que decoraban las bancas del jardín. Pero María, insistió, con la voz chillona por los nervios. No entiendo. Me dijiste que te mudaste a una casa vieja, que tenías cosas viejas para tirar. Y no te mentí. Señalé la fachada de la casona. Esta casa tiene más de 200 años. Es muy vieja. ¿Y adentro? Bueno, todo es antiguo. No hay nada moderno aquí. Pensé que te daría asco, como mi mantel bordado. Elena se puso pálida. La mención del mantel fue como una bofetada con guante blanco. En ese momento, la puerta principal de madera maciza se abrió. Don Anselmo salió. Llevaba su traje impecable, gris oscuro, planchado a la perfección. Su postura era recta, a pesar de sus 70 años. Él ha estado con mi familia desde antes de que yo naciera. Él me vio crecer. Él sabe quién soy. Anselmo bajó los escalones con dignidad. No miró a Elena con desprecio, pero tampoco con admiración. La miró con esa indiferencia educada que solo tienen los que han servido a la verdadera realeza. Se detuvo frente a nosotras e hizo una reverencia leve, solo inclinando la cabeza. «Buenas tardes», dijo con su voz profunda. Se dirigió a mí, ignorando por completo la camioneta lujosa y los diamantes de Elena. «Señora María, patrona, todo está listo como usted ordenó». Luego, giró levemente hacia Elena. «Bienvenida a la hacienda San Gabriel, señora». Elena tragó saliva. Escuché el sonido en su garganta. La palabra patrona resonó en el aire como un cañonazo. Anselmo continuó, imperturbable. «El té de la tarde ya está servido en el jardín de las rosas, señora María». Saqué la vajilla de la abuela, tal como me pidió, y el chef preparó los bocadillos que le gustan. «Gracias, Anselmo», dije. «¿Puedes llevarte el coche de la señora?» «Sí, patrona. Con permiso». Anselmo se subió a la camioneta de Elena. La vio alejarse hacia la zona de las cocheras antiguas. Nos quedamos solas en medio del patio. Elena se veía pequeña. Se veía fuera de lugar con su ropa de marca llena de logotipos y su bolsa de diseñador. Frente a la majestuosidad de la cantera y la historia, su riqueza parecía un disfraz barato. «Vamos, Elena», le dije, ofreciéndole el brazo. «No hagamos esperar al té. Se va a enfriar». Ella no se movió al principio. Me miraba con una mezcla de terror y codicia. Sus ojos recorrían cada detalle, calculando precios, sumando ceros. «Pero María», susurró, con la voz quebrada, Tú vivías en un cuarto de renta. Tú usabas ropa vieja. Tú vendiste tus tierras». «Así es», contesté, empezando a caminar hacia el jardín lateral. «Vendí lo que pude, viví como pude. Todo por mi hijo. Pero nunca vendí esto. Esto no es mío para venderlo, Elena. Esto es de la sangre. Esto se cuida. Esto se respeta». La guié a través de un arco de piedra, cubierto de hiedra. Entramos al jardín de las rosas. El aroma era embriagador. En el centro, bajo la sombra de un árbol enorme, había una mesa de hierro forjado pintada de blanco. Sobre ella, un mantel de encaje fino. Y sobre el mantel, brillaba la plata y la porcelana. Elena se llevó la mano al pecho. Creo que dejó de respirar por un momento. Nunca en su vida había visto algo así fuera de una película o una revista de millonarios. «Por favor, siéntate». Señalé la silla frente a mí. Ella caminó como autómata. Se sentó en la orilla de la silla, con miedo de arrugar el cojín. Yo tomé mi lugar. Serví el té en las tazas de porcelana, tan finas que casi eran transparentes. El líquido ámbar humeaba en la tarde fresca. Elena miró la taza, luego miró el jardín, luego me miró a mí. Sus labios temblaban. Intentó decir algo sarcástico, intentó ser la Elena de siempre, pero no pudo.
La realidad la había aplastado. Dios mío, fue lo único que logró decir. Dios mío. María, sonreí de nuevo. Tomé un sorbo de mi té. ¿Te gusta el lugar, Elena?, pregunté inocentemente. Es un poco viejo, un poco rústico para tu gusto, me imagino. Pero es lo que hay. Ella no contestó. Sus ojos estaban fijos en un cuadro que colgaba en la pared del corredor exterior. Era un original, y ella, que presumía de saber de arte, acababa de darse cuenta. Vi cómo el sudor empezaba a perlar su frente. A pesar de la brisa fresca, el miedo estaba empezando a entrar en sus ojos. No miedo a mí, miedo a lo que significaba todo esto, miedo a lo que su yerno, mi hijo, había perdido por ser un idiota. Y yo, sentada frente a ella, disfrutando de mi té, supe que la lección apenas comenzaba. Nos sentamos bajo la sombra del fresno. El aire olía a rosas y a tierra mojada. Serví el té con calma. Mis movimientos eran lentos, deliberados, como si estuviera en un ritual sagrado. Elena tomó su taza. Sus manos, llenas de anillos ostentosos, temblaban ligeramente. Al principio, pensé que era por el frío de la tarde, pero no, era otra cosa. Vi cómo sus ojos se clavaban en la porcelana. Ella sabía de marcas. Ella se pasaba la vida en subastas y tiendas de antigüedades buscando gangas. Ella levantó la taza hacia la luz. Sus ojos se abrieron desmesuradamente cuando vio el sello en la base. «Es Sèvres», susurró. Casi se le cae de las manos. Es porcelana de Sèvres, auténtica del siglo XVIII. Tomé un sorbo de mi té. El líquido caliente me reconfortó. Sí, contesté como si nada. Era de la bisabuela. Tengo el juego completo guardado en la vitrina del comedor. Casi nunca lo usamos. Me da flojera lavarlo a mano. Elena tragó saliva. Hizo un ruido extraño con la garganta. Su mirada saltó de la taza a la tetera de plata maciza. Luego a la cucharita que tenía en la mano. María, dijo con la voz estrangulada, tú sabes cuánto cuesta esto. Tú tienes idea de lo que tienes aquí. Solo esta taza vale más que mi sala completa. Me encogí de hombros. Son cosas viejas, Elena. Cosas que acumulan polvo. Tú dijiste que lo moderno es mejor, que el plástico italiano es lo de hoy. Ella no me escuchó. Su avaricia había tomado el control. Sus ojos empezaron a recorrer el corredor como un escáner. Se detuvieron en el muro de piedra frente a nosotras. Allí colgaba un cuadro oscuro, un retrato de un anciano con barba. La pintura estaba un poco agrietada por los años, pero la firma en la esquina inferior era inconfundible. Se levantó de la silla como si tuviera un resorte. Casi tira la mesa. Caminó hacia el cuadro. Se acercó tanto que su nariz casi toca el lienzo. No puede ser, murmuró. Esto es un Velasco. Es un José María Velasco original. Se dio la vuelta para mirarme. Estaba pálida. Sudaba frío. El maquillaje perfecto se le estaba empezando a correr. María, esto es un museo. Esto es una fortuna. Esto vale millones de dólares. Millones. ¿Y tú? Tú estabas viviendo en un cuartucho. Tú dejaste que Carlos. Se cayó de golpe. El nombre de mi hijo quedó flotando en el aire. Vi cómo los engranajes de su cerebro empezaban a girar a toda velocidad. Ya no veía arte. Veía dinero. Veía herencia. Y sobre todo, veía el error monumental que habían cometido. Su yerno, mi hijo Carlos, era el heredero único de todo esto, y ella, junto con su hija, lo habían convencido de tratarme como a una basura. Lo habían convencido de humillarme. Si yo me moría mañana sin testamento, todo sería de Carlos. Pero si yo estaba enojada, si yo decidía desheredarlo, el pánico se apoderó de su cara. Era un terror puro y duro, el terror de perder el billete de lotería premiado que habían tenido en la mano y habían tirado a la basura. Discúlpame, dijo de repente. Su voz era aguda, nerviosa. Necesito
Necesito ir al baño. Me cayó mal el desayuno. ¿Dónde está el baño? Señalé hacia la casa con un gesto vago. Puedes usar el de visitas, entrando a la derecha, junto a la biblioteca. Gracias. Vuelvo enseguida. Elena salió casi corriendo. Sus tacones resonaban en el piso de cantera. Sus tacones resonaban repetidamente sobre la cantera. No fue al baño. La vi sacar su celular del bolso mientras corría hacia el pasillo lateral, pensando que yo no la veía. Se escondió detrás de una columna de piedra, cerca de la ventana abierta del comedor. Ella no sabía que la acústica de estas casas antiguas es traicionera. Las paredes de piedra llevan el sonido como si fueran un micrófono. Me quedé sentada. Me serví otro poco de té. Cerré los ojos y escuché. La voz de Elena empezó como un susurro, pero pronto se convirtió en gritos histéricos. Contesta. Contesta. Maldita sea. Hubo una pausa. Seguramente Carlos había contestado. Carlos, eres un estúpido, gritó ella. Eres el imbécil más grande que he conocido en mi vida. Hubo silencio mientras Carlos hablaba del otro lado. Me imaginé su cara de confusión. Cállate y escúchame, chilló Elena. Tú me dijiste que tu madre era una muerta de hambre. Me dijiste que no tenía ni dónde caerse muerta. Pues eres un idiota. Tu madre está sentada en una mina de oro. Escuché un jadeo. O tal vez fue el viento. No es una casa vieja, pedazo de animal. Es una hacienda real. Tiene cuadros de museo. Tiene plata. Tiene tierras. Esta propiedad vale más que todo mi fraccionamiento junto. Elena estaba perdiendo el control. Su voz temblaba de rabia y codicia. Me vale madre lo que estés haciendo. Agarras a Sofía y se vienen para acá, ahora mismo. Ahorita. ¿Me oíste? Hubo otra pausa. Carlos debió preguntar algo. Que no me preguntes. Te traes a mi hija. Y se vienen a pedir perdón. Se van a arrodillar si es necesario. Le vas a besar los pies a tu madre. Le vas a decir que la amas, que fue un error. Invéntate lo que quieras. Su voz bajó un poco, volviéndose venenosa, amenazante. Escúchame bien, Carlos. Si tú pierdes esta herencia por tu culpa, si esa vieja nos deshereda, te juro que te dejo en la calle. Hago que Sofía te divorcie y te quito hasta el apellido. No voy a dejar que se nos escape esta fortuna. Hubo un silencio final. Muévete. Ya. Le mandé la ubicación a Sofía. No tarden. Escuché cómo guardaba el teléfono en su bolsa con furia. La escuché respirar agitada, tratando de calmarse, tratando de componer su máscara de señora distinguida antes de volver a salir al jardín. Yo abrí los ojos. Miré mi reflejo en el té oscuro. Vi a una mujer tranquila, una mujer que ya no tenía miedo. Sonreí, pero esta vez no fue una sonrisa triste, fue una sonrisa fría. Bárbara, Elena, te gusta el dinero más que a tu propia hija. Te gusta más que la dignidad. Escuché los pasos de Elena regresando. Venía arreglándose el pelo, alisándose la falda. Traía una sonrisa falsa pegada en la cara, tan frágil que parecía que se iba a romper si soplaba el viento. Ya volví. María, dijo, sentándose de nuevo. Ay, qué pena. Es que tenía una urgencia. Cosas de negocios, ya sabes. No te preocupes, Elena, le contesté suavemente. Tómate tu té. Todavía está caliente. Ella asintió, tomando la taza con las dos manos como si fuera el santo grial. Sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y avaricia. No dejaba de mirar hacia la entrada, esperando ver llegar el coche de Carlos. Yo también miré hacia la entrada. Sabía que venían. Venían a devorarme. Venían a fingir amor. Venían por mi dinero. Pero lo que ellos no sabían era que la madre que ellos conocían ya no existía. La mujer sentada en esta mesa no era una víctima. Era el juez.
y la sentencia ya estaba dictada. El sonido de un motor acelerando a fondo rompió la paz de mi jardín. Las llantas derraparon sobre la grava blanca, levantando una nube de polvo que ensució los rosales. Era el coche de Carlos. Venía manejando como loco. Detrás de él, Sofía bajó del auto casi antes de que se detuviera por completo. Traía la cara descompuesta, una mezcla de maquillaje corrido y una sonrisa nerviosa que intentaba pegar con saliva. Elena, mi consuegra, se levantó de su silla, se alisó el vestido y puso esa cara de víctima que tan bien le salía. Me quedé sentada, con mi taza de té en la mano. El vapor subía suavemente, contrastando con la tormenta que acababa de estacionarse en mi patio. Carlos subió los escalones de 3 en 3. No me miró a los ojos, no buscó un abrazo. Sus ojos estaban inyectados en sangre, pero no de llanto, sino de una furia ciega. Sus pupilas estaban dilatadas por la avaricia. Se paró frente a mí. Su sombra tapó el sol que me calentaba las piernas. «¡Mamá!», gritó. Su voz retumbó en las paredes de cantera. «¿Qué significa esto? ¿Qué es todo esto?». Sorbí mi té. Despacio, muy despacio. Dejé que el silencio pesara entre nosotros. «Buenas tardes, hijo», dije finalmente. «Veo que tu suegra te llamó. ¿Gustas un té?». Carlos manoteó al aire, como si quisiera espantar una mosca. «Déjate de tés y de tonterías», rugió. Se acercó a la mesa y golpeó la superficie con el puño. La porcelana tintineó peligrosamente. «Exijo una explicación. ¿Por qué nos ocultaste esto? ¿Por qué nos hiciste creer que eras una pobretona?». Sofía se acercó por detrás, agarrando el brazo de su marido. Pero sus ojos no estaban en él. Estaban escaneando la casa, los muebles, las joyas que yo no llevaba puestas, pero que ella imaginaba guardadas en alguna caja fuerte. «Ay, suegra», dijo con esa voz melosa que me daba náuseas. «No le hables así a tu madre, amor. Seguro ella tenía sus razones». «¿Verdad, suegra? Qué lugar tan impresionante, divino, digno de una reina». Sofía se sentó en la silla vacía, sin pedir permiso. Acarició el mantel de encaje. «Pero, suegra», continuó ella, «este lugar es inmenso. Debe ser carísimo de mantener. Y usted, bueno, usted ya está grande. Se ve cansada. ¿Cómo va a poder con todo esto sola?». La miré. «Tengo a Anselmo, y tengo mis recuerdos». Carlos soltó una carcajada amarga, una risa que no tenía nada de alegría. Caminó de un lado a otro, pateando una maceta de barro. «¡Recuerdos!», gritó él. «Tú tienes recuerdos mientras yo tengo deudas. Tú vives en un palacio mientras yo tengo que vivir de arrimado en casa de mis suegros». Se giró hacia mí, con el dedo índice apuntándome a la cara. «Eres una egoísta. Eso es lo que eres. Vendiste los terrenos del pueblo, esos que eran de mi abuelo. Me dijiste que el dinero se había acabado. Me dijiste que no había más». «Mentira. Todo fue una maldita mentira». Se acercó más. Podía oler su loción cara mezclada con el sudor del miedo. «Te gastaste el dinero de mi herencia para comprarte esta mansión, ¿verdad? Te la compraste para darte la gran vida a mis espaldas, para reírte de mí mientras yo me mataba trabajando. Me dejaste vivir en la vergüenza, mamá. Dejaste que me humillaran por ser pobre, sabiendo que tenías todo esto». Lo miré con incredulidad. Su lógica estaba tan retorcida que me daba vértigo. «Carlos», dije, manteniendo la voz firme aunque por dentro estaba temblando de rabia. «Esta casa no se compró. Esta casa es la Hacienda San Gabriel. Ha estado en la familia por 5 generaciones. Yo nací aquí. Tu abuelo nació aquí. Y yo debí haber crecido aquí», interrumpió él. «Era mi derecho. Y me lo robaste. Me hiciste crecer en la ciudad, en departamentos mediocres, cuando podíamos haber vivido como reyes. Me robaste mi vida. No, Carlos. Te protegí.
Te protegí de convertirte en un inútil que cree que el mundo le debe todo solo por su apellido, pero veo que fallé. Te convertiste en eso de todos modos, y sin tener un centavo, la cara de Carlos se puso roja, morada. Las venas del cuello se le saltaron. Sofía intervino rápido, antes de que él explotara. Bueno, dijo ella, poniendo una mano sobre el hombro de Carlos. Lo hecho está. No ganamos nada con pelear. Lo importante es que ahora ya sabemos la verdad. Se giró hacia mí, sonriendo como una víbora. Suegra, entendemos que usted quiso darnos una lección de humildad, muy noble de su parte. Pero ya pasó. Ahora hay que ser prácticos. Esta propiedad necesita administración. Necesita gente joven con visión. Carlos y yo podemos encargarnos de todo. Sacó su celular y empezó a teclear. Conozco a un notario excelente. Puede venir mañana mismo. Hacemos el traspaso de la propiedad a nombre de Carlos. Para temas fiscales, ya sabe, usted se queda con el usufructo vitalicio. Nosotros nos mudamos aquí para cuidarla. Le contratamos enfermeras. Le ponemos un chofer. Usted no tendrá que preocuparse por nada. Solo firmar y descansar. Solté una risa seca, corta, como un disparo. ¿Descansar?, pregunté. ¿O morir más rápido? Dejé la taza en la mesa con un golpe seco. Me puse de pie. A pesar de mi edad, a pesar de mi ropa sencilla, en ese momento me sentí más alta que todos ellos. Escúchenme bien, los tres, dije, mirando a Carlos, a Sofía y a Elena. Esta casa es mía, las tierras son mías, el dinero es mío, y mientras yo respire, nadie va a firmar nada. No voy a traspasar ni un ladrillo. Carlos me miró con odio, el odio puro de un niño malcriado al que le niegan un dulce. No puedes hacernos esto, gritó. Soy tu hijo único, es mi herencia. La ley me protege. La ley protege a los dueños, Carlos, no a los buitres. Lárguense de mi casa. Instintivo. Elena soltó un grito ahogado. Sofía se levantó de golpe. Carlos me agarró del brazo. Apretó fuerte. Me dolió. No, mamá, siseó él, acercando su cara a la mía. Tú no estás entendiendo. Esto no es una petición. Sus ojos se entrecerraron. Su voz bajó de volumen, volviéndose fría y calculadora. Mírate. Estás vieja, hablas sola, vives en el pasado, guardas cosas viejas como si fueran tesoros. Eso no es normal, mamá. Me soltó el brazo con un empujón. Estás senil, dijo cruelmente. Tienes demencia, ya no puedes tomar decisiones racionales. Sofía entendió el juego de inmediato, asintió con la cabeza, fingiendo preocupación. Sí, suegra. Carlos tiene razón. Últimamente la hemos notado muy rara, muy agresiva. Esconder una propiedad así, eso es síntoma de paranoia. Carlos sonrió. Una sonrisa que me heló la sangre. Si no firmas los papeles por las buenas, mamá, si no me das el control total de la administración y la tutela de tus bienes, te voy a llevar a juicio. Hizo una pausa para que sus palabras se clavaran en mi corazón. Voy a pedir tu interdicción. Voy a traer psiquiatras que digan que estás loca, que eres un peligro para ti misma y para tu patrimonio. Y el juez me va a dar la razón. Me va a dar la custodia de todo. Wemos se inclinó hacia mí, susurrando en mi oído. Y a ti, mamá, a ti te voy a meter en un asilo, o mejor, en un hospital psiquiátrico, donde te den pastillas para que duermas todo el día y dejes de estorbar. No me obligues a hacerlo. Firma los papeles. Firma y te dejamos vivir aquí en un cuarto de huéspedes. Me quedé petrificada, no por miedo, sino por el dolor insoportable de ver en qué se había convertido mi hijo. No era solo un mal hijo, era un monstruo. Estaba dispuesto a declararme loca, a encerrarme entre 4 paredes blancas, a drogarme, solo para quedarse con una casa. Miré a Elena,
Ella bajó la mirada, avergonzada, pero no dijo nada. No defendió a la mujer que acababa de invitarla a tomar el té. El dinero pesaba más que la conciencia. Miré a Sofía. Ella me miraba desafiante, esperando mi rendición, y miré a Carlos. Mi niño, mi sangre, el hombre que estaba dispuesto a enterrarme en vida. Sentí como algo moría definitivamente dentro de mí. La última gota de esperanza se evaporó, pero en su lugar nació algo más fuerte, una determinación de acero. Respiré hondo, el aire olía a rosas, pero también olía a guerra. Queridos amigos, el corazón se me hace pequeño al contar esto. Un hijo capaz de amenazar a su propia madre con encerrarla en un manicomio para robarle su casa. La indignación que siento, y que seguramente ustedes sienten, no cabe en palabras. Si han llegado hasta aquí, por favor, ayúdenme dejando el número 2 en los comentarios. Necesito saber que hay gente buena allá afuera, gente que apoya a esta madre en su momento más oscuro. Su presencia es la fuerza que necesito para contarles el final de esta historia, porque créanme, María no se va a rendir. Los corrí, los eché de mi casa con la fuerza que me quedaba en el alma. Vi cómo el coche de Carlos se alejaba levantando polvo. Vi la cara de odio de Sofía a través de la ventanilla, y vi a Elena, mi consuegra, subirse a su camioneta sin atreverse a mirarme a los ojos. Pensé que con eso se acabaría el ruido. Pensé que tendría paz, al menos por esa noche. Pero me equivoqué. El silencio de la hacienda duró muy poco. Apenas cayó la noche, mi celular empezó a sonar. Era un sonido constante, molesto, como una gotera que no te deja dormir. Al principio no hice caso. Estaba sentada en la sala, con las luces apagadas, mirando el retrato de mi bisabuela. Le pedía fuerzas. Le pedía perdón por haber engendrado un hijo tan débil. El sonido se volvió frenético. Anselmo entró en la sala. Traía su propia tableta en la mano. Su cara, siempre tan tranquila, se veía preocupada. Las arrugas de su frente estaban más marcadas que nunca. «Patrona», dijo con voz grave, «creo que tiene que ver esto». Me extendió la tableta. La luz de la pantalla iluminó mi cara cansada. Era un video. Un video en esa aplicación que usan los jóvenes. TikTok o Facebook. No sé bien cuál era, pero estaba en todas partes. Le di al botón de reproducir, y ahí estaba ella, Sofía. Pero no era la Sofía que acababa de salir de mi casa, vestida con ropa cara y gritando insultos. No, esta Sofía llevaba una camiseta vieja, despintada. No traía maquillaje. Tenía el pelo revuelto y los ojos rojos, hinchados. Había usado uno de esos filtros que te hacen ver demacrada, enferma. Estaba sentada en el suelo, con una pared blanca de fondo. Parecía una niña asustada. «Amigos», empezó a decir, con la voz entrecortada por un llanto falso. «No suelo hacer esto. Saben que no me gusta ventilar mi vida privada. Pero ya no aguanto más. Tengo miedo». Se limpió una lágrima invisible. «Mi esposo y yo estamos viviendo un infierno. Mi suegra, la señora María, nos corrió de su casa hoy. Nos dejó en la calle». Hizo una pausa dramática, mirando a la cámara con ojos de perro atropellado. «Ustedes no saben la verdad. Ella vive en una mansión, una hacienda que vale millones. Tiene cuadros, tiene joyas, tiene sirvientes. Y mientras tanto, nosotros no tenemos ni para comer. Carlos trabaja de sol a sol, pero no nos alcanza. Yo estoy enferma y creo que estoy embarazada». «Mentira», grité en mi mente. «Todo es mentira». Pero el video seguía. Fuimos a pedirle ayuda. Solo queríamos un techo, un cuarto pequeño para no dormir en el coche. Y ella se rió de nosotros, nos humilló. Nos dijo que éramos unos fracasados, y lo peor, amenazó a Carlos. Le dijo que si no le dábamos dinero, nos iba a meter a la cárcel. Sofía se tapó la cara con las manos, sollozando ruidosamente.
Es una mujer mala, una mujer sin corazón. Prefiere que sus nietos se mueran de hambre antes que soltar un peso de su fortuna. Por favor, ayúdenos. Compartan este video. Que el mundo sepa quién es realmente María de la Cruz, la millonaria tacaña que odia a su propia familia. El video terminó. Sentí un frío helado en el estómago. No era miedo. Era asco. Asco puro. Deslicé el dedo hacia abajo para ver los comentarios. Eran miles. Y seguían llegando por segundo. La gente, esa masa anónima que se cree juez y verdugo, se había tragado el cuento completo. Les encanta el chisme. Les encanta el drama de telenovela. Y Sofía les había dado el capítulo perfecto. La nuera sufrida contra la suegra bruja y millonaria. Vieja desgraciada. Ojalá se muera sola, escribió alguien llamado El Vengador. Qué poca madre, tener tanto dinero y dejar a su hijo en la calle. Dios la va a castigar, escribió una señora con foto de perfil de la Virgen de Guadalupe. Hay que ir a su casa y quemarla. Hagamos justicia, escribió otro. Leí uno tras otro, insultos, amenazas, maldiciones. Gente que no me conocía, gente que no sabía que yo había vendido mis tierras para salvar a ese hijo ingrato, ahora me deseaba la muerte. Me decían bruja. Me decían avara. Me decían monstruo. Anselmo intentó quitarme la tableta. Ya no lea eso, patrona. Es veneno. La gente en internet está loca. No saben lo que dicen. No, Anselmo. Déjame ver, dije, agarrando el aparato con fuerza. Necesito ver hasta dónde llega la maldad de mi hijo, porque esto no lo hizo Sofía sola. Carlos lo permitió. Carlos está detrás de esto. En ese momento, llegó un mensaje de texto a mi celular. Era de Carlos. Lo abrí. ¿Ya viste el video, mamá? ¿Ya viste lo que dice la gente de ti? Esto apenas empieza. Si no quieres que todo el país te odie, si no quieres que la prensa vaya a acampar afuera de tu portón mañana, firma los papeles. Danos la administración de la hacienda, y nosotros borramos el video y decimos que fue un malentendido. Tú decides, ser la abuela querida o la vieja loca que todos desprecian. Dejé caer el teléfono sobre la mesa. Sonó seco. Definitivo. Me levanté del sillón. Caminé hacia la ventana. Afuera, la noche estaba oscura, sin luna. Los grillos cantaban, ajenos al odio que circulaba por las redes digitales. Me miré en el reflejo del vidrio. Vi a una mujer de 60 años. Vi mis arrugas. Vi mis manos trabajadoras. ¿Me dolía? Sí, me dolía como si me hubieran arrancado la piel a tiras. Me dolía ver cómo mi propio hijo usaba el amor de la gente, su empatía, como un arma para destruirme. Pero también vi algo más. Vi que no estaba temblando. Ellos pensaban que yo era una viejita asustada que se iba a esconder debajo de la cama al primer grito. Pensaban que el qué dirán me iba a doblar. Pobres ilusos. No saben que yo sobreviví a la sequía del 90. No saben que yo enterré a mi marido y saqué adelante esta casa sola. No saben que la verdad es como el aceite en el agua. Siempre, siempre flota. Anselmo. Llamé sin voltear. Sí, señora. Mañana quiero que prepares el salón grande. Vamos a recibir visitas. ¿Va a venir el notario de Carlos, señora?, preguntó él con voz triste. Me di la vuelta y lo miré a los ojos. Sonreí. No, Anselmo, no va a venir ningún notario. Va a venir mi abogado. Y quiero que llames a la prensa. A los de verdad. No a los chismosos de internet. Pero, señora, el escándalo. Que vengan. Dije con firmeza. Sofía quiere una telenovela, pues le vamos a dar el final de temporada que se merece. Tomé la tableta una vez más. Miré la cara falsa de Sofía llorando. Llora, mija. Llora todo lo que quieras ahora que es mentira. Porque cuando termine contigo,
vas a llorar de verdad. Apagué la pantalla. La oscuridad volvió a la sala, pero esta vez se sentía como un escudo. Que ladren los perros, Sancho, señal de que avanzamos. Me fui a mi cuarto. Esa noche dormí tranquila, porque la justicia estaba de mi lado, y mañana el mundo entero lo iba a saber. La cita en la sala de mediación del juzgado familiar. Carlos no estaba jugando, de verdad había presentado la demanda. Solicitaba mi interdicción. Quería que un juez me declarara mentalmente incompetente para poder tomar el control de mi dinero y de la hacienda. Al llegar al edificio, me topé con el circo que Sofía había montado. Había cámaras de televisión. Había reporteros de esos programas de chismes que tanto le gustan a la gente ociosa. Ella los había convocado, seguro con la promesa de una exclusiva. La caída de la millonaria sin corazón. Vi a Sofía en la entrada. Llevaba la misma ropa vieja del video. No traía maquillaje. Se aferraba al brazo de Carlos, fingiendo estar débil, fingiendo estar triste. Cuando vio mi coche llegar, se puso a llorar frente a las cámaras. «Ahí viene», gritó ella, señalándome. «Ahí viene la mujer que nos dejó en la calle». Los flashes dispararon. Las preguntas volaron como piedras. «Señora María, ¿es cierto que odia a su hijo? Señora, ¿por qué no ayuda a su familia? ¿Es verdad que sufre de demencia?» No contesté, no bajé la cabeza. Me bajé del coche, con la ayuda de Anselmo. Vestía mi mejor traje sastre negro. Llevaba el collar de perlas de mi madre. No me veía como una viejita senil. Me veía como lo que soy, la matriarca de la familia de la Cruz. Caminé entre la multitud sin mirar a nadie. Mi abogado, el licenciado Mendoza, iba a mi lado, abriendo paso con su maletín de cuero. Entramos a la sala de juntas. Era fría. Olía a café barato y a desinfectante. Carlos y Sofía ya estaban sentados de un lado de la mesa larga. Su abogado, un tipo joven con cara de tiburón, me sonrió con condescendencia. «Siéntese, señora María», dijo el mediador. «Estamos aquí para tratar de llegar a un acuerdo antes de ir a juicio. Su hijo, el señor Carlos, alega que usted no está en facultades para administrar su patrimonio». Carlos me miró. En sus ojos no había amor, había impaciencia. Quería que esto acabara rápido para irse a gastar mi dinero. «Mamá», dijo Carlos, usando esa voz falsa de preocupación. «Es por tu bien, te vamos a cuidar. Ya no estás bien de la cabeza. Escondiste esa casa por años. Eso es paranoia». Sofía asintió, secándose una lágrima seca. «Sí, suegra, nos preocupa mucho. El otro día nos agredió, nos gritó cosas sin sentido». El abogado de Carlos puso unos papeles sobre la mesa. «Aquí tenemos testimonios, señor mediador. Testimonios de que la señora María vive en el pasado. Habla sola. Acumula basura antigua. Es un caso claro de deterioro cognitivo». El mediador me miró. «Señora María, ¿tiene algo que decir?» Respiré hondo. Miré a mi hijo. Miré a la mujer que eligió. Y sentí una calma absoluta. La calma del que tiene la mano ganadora en una partida de póker. «Sí, tengo mucho que decir», dije. Mi voz no tembló, llenó la habitación. Hice una señal a Mendoza. Él sacó una pequeña memoria USB de su bolsillo y la conectó a la pantalla que había en la pared. «No estoy loca, Carlos», dije, mirándolo fijamente. «Y para probarlo, no voy a usar palabras. Voy a usar tus propias acciones». El video comenzó a reproducirse. Era la grabación de las cámaras de seguridad de la fiesta de Elena. La imagen era nítida, el sonido, claro. Todos en la sala se quedaron callados. Se vio a Carlos, vestido de etiqueta, gritándole a su madre en medio de la sala. Se escuchó su voz, fuerte y clara. «Mira, mamá, mira bien. Aunque trabajes toda tu vida, de sol a sol, nunca podrías comprar ni el tapete de la entrada de esta casa. Deja de soñar
y de compararte con la familia de mi esposa. Se escucharon las risas de Sofía. Se vio cómo Elena tiraba mi regalo al suelo. En el video, yo me veía pequeña, humillada, pero digna. Carlos se puso pálido. Sofía dejó de llorar de golpe. Su boca se abrió en una O perfecta. Eso está editado, tartamudeó Carlos. Eso es viejo. No, Carlos, dije. Tiene fecha y hora. Es de la semana pasada. ¿Te parece que esa es la forma en que un hijo amoroso trata a su madre enferma, humillándola porque cree que es pobre? Mendoza cambió la imagen. Ahora aparecieron documentos bancarios, estados de cuenta. Sofía se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos. ¿Qué es esto?, preguntó el mediador. Estas son las pruebas de mi locura, respondí con ironía. Señalé la pantalla. Aquí están las transferencias. Hace 10 años, venta del terreno Las Ánimas, 2 millones de pesos. Destino: pago de deuda de Casino El Rey. Titular de la deuda: Carlos de la Cruz. Carlos se hundió en su silla. Siguiente: venta de la casa del pueblo, 500,000 pesos. Destino: enganche de camioneta de lujo y boda. Beneficiarios: Carlos y Sofía. Los documentos seguían pasando, uno tras otro. 10 años de sacrificios. 10 años de vender mi patrimonio, pedazo a pedazo, para tapar los agujeros que mi hijo cavaba. El abogado de Carlos dejó de sonreír. Empezó a guardar sus papeles nerviosamente. Sabía que el caso estaba perdido. Me levanté de la silla, me apoyé en la mesa con las 2 manos y me incliné hacia mi hijo. Tú dijiste que escondí la hacienda por paranoia. No, Carlos, la escondí porque era lo único que me quedaba. La escondí porque sabía que si tú sabías que existía, la venderías para apostar o para comprarle bolsas a tu mujer. Sofía intentó hablar, intentó salvar el barco que se hundía. Pero suegra, nosotros no sabíamos. Carlos me dijo que usted tenía dinero guardado. ¡Cállate!, le grité. Por primera vez alcé la voz. ¡Cállate, Sofía! Deja de mentir. Miré al mediador. Luego a las cámaras de la prensa que habían logrado colarse y estaban grabando desde la puerta de cristal. Señores, dije, dirigiéndome a todos. Mi hijo dice que estoy loca, que tengo demencia. Hice una pausa. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza, sino de rabia contenida. Tal vez tenga razón. Tal vez sí estuve loca. Estuve loca por creer que si le daba todo, él me amaría. Estuve loca por pensar que el dinero compraría su respeto. Estuve loca por vender la tierra de mis padres para alimentar sus vicios. Me sequé los ojos con un pañuelo de encaje. Pero hoy me curé. Miré a Carlos. Él estaba mirando al suelo, incapaz de sostenerme la mirada. Era un niño regañado, un hombre pequeño. No estoy loca, Carlos, dije suavemente, para que le doliera más. Solo estoy demasiado cuerda, tan cuerda, que al fin me di cuenta de que no crié a un hijo, crié a un parásito, he mimado a un demonio. Y hoy, ese demonio se queda sin su infierno. Me giré hacia mi abogado. Licenciado Mendoza, proceda con la contrademanda. Quiero que se haga una auditoría de todo el dinero que les he dado. Y quiero una orden de restricción. No quiero que estas personas se acerquen a mi casa, ni a mí, nunca más. El abogado asintió. Carlos levantó la cabeza. Tenía miedo. Miedo de verdad. Mamá, por favor, no puedes hacernos esto. Nos van a destruir en las redes. Voy a perder mi trabajo. Eso debiste pensarlo antes de llamarme tapete, hijo. Di media vuelta y salí de la sala. Afuera, los reporteros ya no preguntaban si yo estaba loca. Habían visto las pruebas a través del cristal. Habían visto los documentos. Ahora, las preguntas eran para ellos. Señora María, estamos con usted.
gritó alguien. Seguí caminando. No me detuve. El aire de la calle nunca me había sabido tan dulce. Era el aire de la libertad. Atrás dejaba a mi hijo. Atrás dejaba mi culpa. La justicia había llegado, y tenía nombre de mujer. Dicen que la justicia divina tarda, pero llega. A veces llega de puntitas, sin hacer ruido, pero otras veces llega como un huracán que arranca los techos y deja todo al descubierto. Para mi hijo y su esposa, el huracán llegó esa misma tarde. Apenas salimos del juzgado, el viento cambió de dirección. Y vaya que cambió. Los videos de las cámaras de seguridad que mostramos en la audiencia no se quedaron encerrados en esas 4 paredes. Alguien los filtró. Tal vez fue un reportero con conciencia. Tal vez fue un empleado del juzgado harto de las injusticias. No lo sé. Y no me importa. Lo que importa es que, en cuestión de horas, todo México vio la verdad. Vieron a Carlos gritándome. Vieron a Elena tirando mi regalo al suelo como si fuera basura. Vieron los estados de cuenta que probaban que yo me había quedado sin nada por salvarlos a ellos. La reacción fue explosiva. En las noticias pasaban la cara de Sofía, pero ya no la llamaban la pobre víctima. Ahora los titulares decían: la nuera del infierno y los descarados que querían encerrar a su madre. Me metí a las redes sociales. Esas mismas redes que ayer me deseaban la muerte, hoy pedían mi canonización. Los comentarios eran feroces. Qué poca abuela tienen esos dos. Carlos es un mantenido y un malagradecido. Sofía, devuelve el dinero de la boda. Sin vergüenza. El karma empezó a cobrar sus facturas. Una por una. Primero fue Sofía. Su teléfono no dejaba de sonar. Pero no eran fans pidiéndole autógrafos. Eran las marcas. Esas empresas de maquillaje y ropa que le pagaban por anunciar sus productos. Vi un comunicado en internet de su patrocinador principal. Debido a los valores que representa nuestra empresa, hemos decidido terminar cualquier relación laboral con la señora Sofía. No apoyamos el maltrato a los adultos mayores. En un abrir y cerrar de ojos, su carrera de influencer se fue al caño. Se quedó sin contratos. Se quedó sin ingresos. Y lo peor para ella, se quedó sin la adoración de la gente. Ahora era la burla nacional. Luego le tocó a Carlos. A media tarde, me llegó el rumor. Su jefe vio el noticiero. Vio cómo su empleado, ese que se las daba de ejecutivo respetable, era capaz de falsificar la realidad para robarle a su propia madre. Una empresa seria no puede tener a un tipo así en sus filas. Es un riesgo. Si traiciona a su madre, ¿qué no le hará a la compañía? Lo despidieron. Así de simple. Sin liquidación. Por falta de probidad. Lo echaron a la calle con su cajita de cartón y su orgullo hecho pedazos. Pero el golpe final, el más doloroso, no vino de extraños. Vino de su propia aliada. Vino de Elena. Mi querida consuegra. Elena es una mujer que vive de las apariencias. Para ella, el qué dirán es más importante que el aire que respira. Cuando vio que el barco se hundía, que sus amistades del club social empezaban a murmurar y a mirarla feo, hizo lo que hacen las ratas. Saltó para salvarse sola. Me contaron los vecinos que los gritos se escuchaban hasta la otra cuadra. Elena no los consoló, no los abrazó, los corrió. Les dijo que eran una vergüenza. Les dijo que por su culpa su apellido estaba manchado. Olvidó convenientemente que ella fue la que tiró mi mantel. Olvidó que ella fue la que le dijo a Carlos que me quitara la casa. «Lárguense de mi casa», les gritó. «No quiero parásitos aquí. No quiero que me salpiquen su mugre. Fuera». Y así, mis niños, esos que soñaban con vivir en mi hacienda con chofer y enfermeras, se quedaron sin casa, sin trabajo y sin familia en el mismo día. Cayó la noche. Empezó a llover, una lluvia fuerte, tupida, de esas que limpian el cielo y lavan las banquetas. Yo estaba en la biblioteca, leyendo un libro, tratando de no pensar,
tratando de encontrar paz en el silencio de mi hogar recuperado. De pronto, sonó el timbre del portón principal. Era un sonido largo, insistente, desesperado. Anselmo entró en la habitación. No dijo nada. Solo me miró. Me levanté y caminé hacia el monitor de seguridad que tenemos en la pared. La imagen era gris y borrosa por la lluvia, pero ahí estaba. Era Carlos. Estaba solo. Sofía seguramente se había ido con alguna amiga, o tal vez se había regresado a casa de sus padres a rogar perdón. Las ratas se separan cuando hay peligro. Carlos estaba empapado. Su traje caro, ese que usó para humillarme en el juzgado, estaba pegado a su cuerpo, arruinado. El pelo se le escurría por la frente. Temblaba de frío. Se veía patético. Se veía pequeño. Se acercó a la cámara. Puso la mano en el lente. «Mamá», gritó. Su voz se escuchaba distorsionada por el interfón. «Mamá, soy yo. Ábreme, por favor. No tengo a dónde ir». Elena nos corrió. Sofía me dejó. No tengo dinero. Tengo hambre. Me quedé mirando la pantalla. Sentí una punzada en el pecho. Es mi hijo. Es la carne de mi carne. El instinto de madre me gritaba que corriera a abrirle, que le diera una toalla seca y un plato de sopa caliente. Mi mano se movió hacia el botón de apertura. Pero entonces, recordé su risa cuando me llamó tapete. Recordé su amenaza de meterme al manicomio. Recordé los 10 años de mentiras. Si le abría ahora, no lo estaría ayudando. Lo estaría habilitando. Le estaría enseñando que puede destruirme y luego venir a llorar cuando el mundo lo golpea. Miré a Anselmo, mi fiel Anselmo, que tenía los ojos húmedos de tristeza, pero la postura firme de un soldado. «Dile, Anselmo», susurré, «dile que se vaya». Anselmo asintió, se aclaró la garganta y presionó el botón del micrófono. «Buenas noches, joven Carlos», dijo con su voz calmada y respetuosa. «Anselmo», gritó Carlos, con un hilo de esperanza. «Anselmo, abre la puerta. Dile a mi mamá que estoy aquí. Dile que me perdone. Dile que la quiero». Hubo un silencio breve. Solo se oía la lluvia golpear contra el metal del portón. «Lo siento mucho, joven», respondió Anselmo. «La señora María está descansando. Ha tenido un día muy difícil. Pero soy su hijo», aulló Carlos. «Es mi casa». «Ya no, joven. Esta ya no es su casa. Usted dejó muy claro eso en el juzgado. Pero, ¿a dónde voy a ir? Eso es algo que usted tendrá que resolver, joven. Buenas noches». Anselmo soltó el botón. La comunicación se cortó. En la pantalla, vi a Carlos golpear el metal con los puños. Una vez, 2 veces. Luego, se dejó caer de rodillas en el lodo. Se quedó ahí, bajo la lluvia, llorando. Llorando no por mí, sino por él mismo. Llorando por la vida fácil que perdió. Me di la vuelta. No podía seguir mirando. Me senté en el sillón y cerré los ojos. Una lágrima solitaria rodó por mi mejilla. No sentí alegría. No sentí placer. Nadie gana en una guerra contra un hijo, pero sentí alivio. Sentí que, por primera vez en mi vida, me había respetado a mí misma. Afuera, la lluvia seguía cayendo, lavando la entrada de mi casa, lavando los errores del pasado. Mañana sería otro día, y Carlos tendría que aprender, por primera vez, lo que significa ser un hombre. La gente del pueblo cuchichea cuando paso. Dicen: «Pobrecita doña María, tan rica y tan sola en esa casona inmensa. ¿De qué le sirve el dinero si no tiene a sus hijos?». Yo solo sonrío y sigo caminando. Ellos no saben nada. Creen que la soledad es no tener gente de tu sangre alrededor. Creen que una casa está vacía si no hay gritos de peleas o llantos de reclamos. Pero qué equivocados están. Mi hacienda nunca ha estado más llena de vida que ahora. Después de la tormenta con Carlos,
Tomé una decisión. No iba a dejar que estas paredes de piedra se volvieran frías otra vez. No iba a dejar que el eco de mi tristeza se adueñara de los pasillos. Así que abrí los portones. De par en par, convertí el gran salón, ese donde Elena me despreció, en un taller de artes y oficios. Ahora, cuando sale el sol, no escucho el silencio. Escucho risas. Escucho el de las máquinas de coser. Escucho el murmullo de voces jóvenes aprendiendo a tejer, a bordar, a pintar cerámica. Son mujeres del pueblo, madres solteras que no tienen quien las apoye, jovencitas que tuvieron que dejar la escuela porque no había dinero, niños huérfanos que el sistema olvidó. Ellos son mi nueva familia. Ahí está Lupita, por ejemplo, una muchachita de 15 años con unas manos de ángel para el bordado. El otro día, Lupita se acercó a mí con un mantel terminado. Tenía bordados unos nopales hermosos, idénticos a los que yo le regalé a Elena. «Maestra María», me dijo con timidez, bajando la cabeza, «este es para usted. Gracias por enseñarme a valerme por mí misma. Gracias por no dejarme en la calle». Tomé el mantel. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran lágrimas de dolor, eran de orgullo. Lupita no lleva mi sangre. No tiene mi apellido. No va a heredar mis tierras por ley. Pero Lupita me mira con un respeto que Carlos nunca tuvo. Ella valora mi esfuerzo. Ella cuida esta casa como si fuera un templo, no como si fuera un banco del que puede sacar dinero. A veces, me siento en el corredor por las tardes. Veo a los niños correr por el jardín, jugando a las escondidillas entre los rosales antiguos. Veo a las mujeres compartiendo un atole caliente, platicando de sus sueños, no de sus ambiciones. Y me doy cuenta de algo maravilloso. No estoy sola. Nunca he estado más acompañada. Me quité un peso de encima, el peso de mantener a un hijo que solo me veía como un cajero automático. Y a cambio, gané el amor de 50 hijos que me ven como una maestra, como una guía. Carlos quería la casa para presumir. Ellos quieren la casa para vivir, para crecer. Ayer recibí una carta de Carlos. Venía sin remitente, pero reconocí su letra temblorosa. Pedía dinero. Otra vez. Decía que estaba durmiendo en un cuarto de azotea. Rompí la carta sin abrirla. La eché al fuego de la chimenea y vi cómo se convertía en ceniza. Ya no me duele. La herida cicatrizó. Porque entendí que la familia no es la que te toca en la lotería genética. La familia es la que tú eliges. Y la que te elige a ti. Mi hacienda ya no es un mausoleo de recuerdos tristes. Es una escuela de esperanza. Y yo, María de la Cruz, ya no soy la vieja loca y millonaria. Soy la madre de todos los que no tienen madre. Y ese título vale más que todo el oro del mundo. Estoy sentada en mi escritorio, escribiendo las últimas líneas de este diario. La tarde cae sobre la hacienda San Gabriel. El cielo está pintado de naranja y violeta, colores que solo se ven en mi México lindo. Tengo mi taza de té al lado. Está caliente, huele a canela y a paz. Escribo esto no para mí, sino para ustedes, para los que escucharon mi historia, para las madres que lloran en silencio, para los hijos que han olvidado el camino. Quiero dejarles 4 lecciones, 4 verdades que me costaron sangre y lágrimas aprender. Escúchenlas bien. Lección 1. Para las madres. El amor no es darlo todo hasta quedarse vacía. Eso no es amor, es sacrificio inútil. Si le das a tu hijo todo lo que pide sin enseñarle el valor de ganárselo, no estás criando a un hombre, estás criando a un parásito. Saber decir no también es un acto de amor. A veces, el no es lo único que puede salvarlos de sí mismos. Protejan su vejez. Protejan su dignidad. No son egoístas por querer vivir bien sus últimos años. Se lo han ganado. Lección 2. Para los hijos. Nunca, escúchenme bien, nunca muerdas la mano que te quitó el hambre.
Puedes tener títulos universitarios, puedes tener coches de lujo, puedes casarte con gente rica, pero si desprecias a quien te dio la vida, eres pobre. La verdadera pobreza es la del alma. Y recuerden esto, la vida es un restaurante muy caro. Nadie se va sin pagar. El karma no necesita abogados y siempre cobra su cuenta. Lección 3. Sobre la avaricia. La codicia es como beber agua salada. Entre más bebes, más sed tienes. Elena y Carlos querían todo. Querían la casa, los cuadros, el dinero. Y por quererlo todo, se quedaron sin nada. Perdieron lo único que el dinero no puede comprar: una familia que los respalde cuando llegue la tormenta. No construyan su felicidad sobre las lágrimas de otros, porque esos cimientos siempre se derrumban. Lección 4. Sobre la nueva familia. La sangre te hace pariente, pero la lealtad te hace familia. No tengan miedo de soltar a los que los lastiman, aunque lleven su mismo apellido. Hay gente allá afuera, gente extraña, que está dispuesta a amarlos y respetarlos por lo que son, no por lo que tienen. Abran su corazón, abran sus puertas. La soledad solo existe si ustedes cierran el candado por dentro. Cierro mi cuaderno. La noche ha llegado. Las estrellas brillan sobre mi hacienda. Escucho a lo lejos la música de los grillos y el suave murmullo del viento en los árboles. Me siento ligera. Me siento libre. Mi nombre es María. Fui una madre abnegada. Fui una víctima. Pero hoy soy la dueña de mi destino. Gracias por acompañarme en este viaje. Gracias por escucharme. Que Dios los bendiga a todos. Y recuerden, nunca es tarde para recuperar su vida. Nunca. Buenas noches. Antes de despedirnos, quiero saber tu voz. ¿Qué piensas de la decisión que tomó María? ¿Tú habrías hecho algo distinto si estuvieras en su lugar? Cuéntame en los comentarios qué sentiste al escuchar esta historia. Leo cada mensaje, uno por uno, y tu opinión importa más de lo que imaginas. Si este relato te hizo reflexionar, no olvides dejar tu like, compartirlo con alguien que lo necesite y suscribirte al canal para no perderte las próximas historias. Nos vemos en el siguiente capítulo. Somos Antes del Silencio. Historias para caminar juntos por el tiempo, sanar las heridas y recuperar la paz y la fuerza del alma.